¿Ya? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos. Vamos en este momento a comenzar poniéndonos en las manos de la Virgen María como hijos de Dios, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes a todos. Bueno, acá en Lima son las 6:07 de la noche. Quisiera saludarlos muy cariñosamente en los nombres de Jesús y María. Y el día de hoy estaba discerniendo en oración, pidiéndole al Señor qué tema quería tocar Jesús a través de este instrumento suyo, esta molécula de Dios, como me autocalifico, y se me vino muy fuerte en el corazón que la necesidad que tenemos todos, y obviamente me incluyo a mí mismo, de pedirle a Dios que desarrolle en nosotros el don de discernimiento, ¿ya? Lo que se llama el don de discernimiento de espíritus, para ver si algo es de Dios, si algo no es de Dios. Y también para protegernos de cualquier ataque del demonio, porque muchas veces el demonio nos ataca sutilmente. Recordemos, y yo no soy alguien que dice que estoy acá rato pensando en el demonio, no. Pero sí estoy muy consciente que cuando todos nosotros, en mi caso como sacerdote, como religioso, como fundador de una comunidad religiosa, yo anhelo con todo mi corazón cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Quiero glorificar a Dios en mi vida, de todo corazón. Entonces, y espero que ese deseo de cada uno de ustedes de querer, anhelar, glorificar a Dios en sus vidas, también sea algo muy importante que va creciendo en nosotros, se va profundizando. Ese deseo, ese anhelo de glorificar a Dios en nuestras vidas, es decir, de hacer el bien en nuestras vidas. Yo tengo ya 62 años de edad, lo cumplí el 26 de enero del presente año, y por obvias razones, no creo equivocarme, ¿ya?, en decirles de que ya he vivido más de la mitad de mi vida. Y sé que cuando yo me muera, ¿ya?, y pienso constantemente, no una forma no obsesiva, pero sí pienso y reflexiono sobre cómo estoy glorificando a Dios en mi vida como sacerdote. Y pienso en mi juicio personal e individual que me va a tocar. Y sin temor a equivocarme, lo digo con toda sinceridad, estoy seguro que como he recibido muchísimo como sacerdote, ¿ya?, la vocación de ser sacerdote de Dios, instrumento del Señor como sacerdote, de ser otro Cristo, como se dice en latín, altus Christus, es un gran llamado. ¿Ya? Es un llamado, una vocación a la cual no soy digno de tener esta vocación, pero el Señor misteriosamente me llamó a esta vocación maravillosa. Y a Dios gracias, esto lo he expresado otras veces en estas charlas, soy un sacerdote muy, pero muy feliz. Y a Dios gracias, para la gloria y la honra de Dios, tomar la mano de María, de San José, y también de mi ángel la guarda, San Miguel Arcángel, le puedo decir con el corazón en la mano: nunca me he arrepentido de ser sacerdote.
¿Ya? Eso no quiere decir que no haya tenido pruebas en mi sacerdocio, que no hayamos tenido pruebas, dificultades en la comunidad, nada escandaloso, pero definitivamente no vivimos en el cielo. Entonces, tenemos que ser realistas como no vivimos en el cielo, vivimos en un mundo imperfecto, ¿ya? Donde hay mucho pecado, donde hay mucho egoísmo, donde está la mentira. El demonio va a tratar y trata de realmente desmoronarnos, de atacarnos, sobre todo cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Y ojalá que ese anhelo, ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios vaya creciendo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces yo como sacerdote, como religioso, realmente quiero dejar que el Señor minuciosamente me vaya indicando qué hacer en mi vida como sacerdote, qué hacer con lo que Él nos da, para prepararme de la mejor manera para llegar al cielo cuando Dios me llame de este mundo. Entonces, es muy importante, ya, porque así como ojalá que aumente cada uno de nosotros el deseo de llegar al cielo y el deseo de crecer en santidad y el deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces tenemos que discernir lo que se llama discernir la voluntad de Dios y pedirle que Dios nos hable con mucha claridad cuando algo no viene de Dios. Puede ser que no sea algo malo, pero puede ser que Dios no quiere que tomemos ese camino. Entonces estaba pensando esta tarde, antes de iniciar esta charla, cuando yo tenía 12 años de edad, nosotros vivíamos en Estados Unidos, mi papá era un hombre que nos quería mucho, quería lo mejor para nosotros. Entonces, a mi papá se le ocurrió comprarnos a sus hijos un terreno en la Florida para cada uno de nosotros. Me acuerdo remotamente, cuando yo sería unos meses, antes de ir, llegaron unos señores, unos americanos, a ofrecerle a mi papá unos terrenos en la Florida, en el estado de la Florida. Mi papá siempre le gustó ese estado, porque en ese estado era muy bonito, tropical, no hacía el frío horroroso que hacía en Washington. Entonces, efectivamente, mi papá cuando se jubiló, a los pocos años de jubilarse, él compró un terreno y una casa en la Florida y ahí vivió hasta el día que el Señor lo llamó, hasta el día que murió, en el año 1992. Pero me acuerdo que mi papá, con mucho amor, nos compró a cada uno de nosotros un terreno para que eventualmente nosotros construyéramos una casa en ese terreno. Ese terreno fue comprado para cada uno de sus hijos. Y me acuerdo que a los pocos meses, esto fue en el año 72, yo tenía 12 años de edad, mi papá, como un paseo en las vacaciones de verano, nos fuimos por vía terrestre, manejando hasta la Florida, a conocer estos terrenos. Me da mucha pena decirle que mi papá, para él fue una experiencia muy dolorosa, porque cuando fuimos a ver los terrenos, a conocer los terrenos, eran puro pantano. No se podía construir nada. No servían para nada. Y me acuerdo que mi papá, en el regreso, entramos al carro y mamá se volteó a nosotros y nos hizo así, como diciendo, no digan nada, no comenten nada. Y pobre papá, que con tanto amor nos había llevado de paseo a conocer estos terrenos a la Florida, donde pasamos unos días muy bonitos de vacaciones. Para mi papá fue una decepción total. Y también, aparte de eso, una pérdida de dinero, fue una estafa. Yo creo que mi papá
Obviamente mi papá era un hombre católico practicante, iba a misa los domingos, se confesaba, creo que 4 veces al año. Pero mi papá, lamentablemente, nadie le había hablado de la necesidad que uno debe tener de discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, para evitar errores garrafales, para evitar que nos estafen. Porque el otro, nuestro enemigo acérrimo, el demonio, definitivamente quiere ser autor de la infelicidad de nuestra vida. No felicidad, infelicidad. Quiere que nuestra vida sea un desastre. Que nos desesperemos, que nos desanimemos y que realmente perdamos la confianza en Dios. Él quiere, como si tuviera un proyectil en la mano, atacar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra relación con Dios. La quiere desmoronar. Entonces, por eso es importantísimo que cada uno de nosotros desarrollemos esta vida de oración y le pidamos constantemente al Espíritu Santo, tomar la mano de la Virgen María de San José, su ángel custodio, que desarrollen en nosotros el don de discernimiento de espíritus para protegernos de las acechanzas del enemigo, de sus ataques. Y les repito, como dije inicialmente, el demonio nos ataca muchas veces sutilmente. O sea, mi papá no era un pecado, no ofendía a Dios, queriendo hacerles un regalo a cada uno de sus hijos, comprarle un terreno a cada uno de sus hijos. Pero mi papá en ningún momento discernió, llevó a la oración, si era la voluntad de Dios, primero si debería o no comprar esos terrenos, o debería o no comprar esos terrenos con esa inmobiliaria. Y le repito, no servían para nada. Entonces nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos puede pasar eso? Que muchas veces, sin tener una mala intención, podemos tomar decisiones que realmente no son, ni fueron, ni son, ni serán la voluntad de Dios para nosotros. Entonces Dios nos quiere realmente proteger de esas acechanzas, de esos ataques del demonio. Y Él quiere también que nosotros nos preparemos de la mejor manera para nuestro juicio personal. Es decir, yo nunca me olvidaré de un amigo muy querido de la familia, Luis de Diáquez Elías, que fue padrino de confirmación de mi papá. Él era amigo de mi abuelo materno, y él trabajó con mi papá, con mi abuelo, mi papá, en el Ministerio de Gobierno en ese entonces, en los 40. Entonces, él tenía mucho cariño a mis familias. Entonces me acuerdo que él una vez, yo había venido a Lima en el 81, justo había habido el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Y había una misa, estaba oficiando imagino que sería el cardenal Landázuri, y ahí no tenía mucho conocimiento de la iglesia, pero ofrecía, pues imagino que el arzobispo de Lima, que en ese entonces era el cardenal Juan Landázuri Ríquez, en la catedral de Lima. Y fuimos a esta misa. Y me acuerdo que íbamos acá en Lima por la vía expresa, y él me hablaba, me abrió su corazón, y ahora me doy cuenta cómo Dios lo puso en mi camino para irme preparando, para despertar en mí un deseo de amar a Dios, de conocer a Dios y de realmente hacer su voluntad en mi vida, de glorificarlo a Dios en mi vida. Y él me dijo, mi nombre de bautismo es Richard. Me dijo, Rich, él también tuve la bendición de compartir mi sacerdocio con él. ¿Ya? Él me vio como sacerdote y ordenado. Pero yo ni siquiera pensaba en sacerdocio en aquel entonces. Estaba en la universidad, estaba estudiando mi carrera de administración de empresas, finanzas, economía. Y me acuerdo que él me dijo, Richard, quiero compartir contigo el secreto de mi vida. El mayor anhelo que tengo en la vida es hacer el bien.
Y me acuerdo una vez, ya era, no sé si era sacerdote, había venido a Lima como seminarista, no me acuerdo, ya había tomado esta opción de vida, había respondido sí a la vocación sacerdotal, y había ido a su casa a almorzar. Y me acuerdo que cuando llegamos a su casa, había una fila de personas que lo estaban esperando. Y abrió la maletera de su auto y sacó un montón de productos para gente pobre. Medicinas, había una silla de ruedas, etc. Y se volteó a mi persona y me dijo así, que no lo sepa Graciela. Porque él hacía mucho bien con los recursos que Dios le había dado. Y estoy seguro que este señor de profunda oración quería, sin lugar a dudas, glorificar a Dios en su vida. Y él me confesó una vez, no sacramentalmente, pero me abrió su corazón y me dijo, quiero compartirte algo que casi no se lo he compartido a nadie. Yo tenía vocación para ser sacerdote. Yo debí de haber sido sacerdote. Pero como laico, él quiso glorificar a Dios en su vida. Entonces, Dios quiere nuestra felicidad, que no nos quepa la menor duda. Pero esa felicidad que Él tanto anhela, que uno se sienta no solamente realizado profesionalmente, y no tiene nada de malo que uno se realice profesionalmente. Dios nos ha dado la inteligencia y quiere que cada uno de nosotros desarrollemos esa vocación que Él siembra en nuestro corazón. Entonces, eso no ofende a Dios. ¿Ya? Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos personas realizadas. Dios quiere bendecirnos abundante y copiosamente. Pero en medio de ese contexto de que Dios nos llama y nos ama con locura y quiere nuestra felicidad y quiere que nos desarrollemos profesionalmente y hagamos su voluntad, y ahí está nuestra felicidad. No solamente que nos desarrollemos profesionalmente, sino que también esa vocación, ¿ya? Esa vocación, esa profesión, nos sirva de un puente que nos une a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo creo, y es importante ustedes, que si tienen hijos, que son adolescentes, digamos, y es importante que ustedes también pidan, no solamente porque se cumpla en ellos la voluntad de Dios, pero si Dios los llama al matrimonio, que desde ahora deben de pedirle a Dios, esto también puede compartirle a sus nietos, ¿ya? Señor, si mi nieto, mi nieta, ¿ya? Mi sobrino, mi hijo, mi hija, tiene llamado a la vida matrimonial, Señor mío, ponle la persona idónea en su vida, para que con esa persona, que sea una persona de Dios, que ame a Dios, que quiera glorificar a Dios en su vida, ellos puedan glorificarte, Señor, en sus vidas. Porque a los laicos, y no solamente a los sacerdotes, Dios nos llama a la santidad. ¿Y cómo crecemos en la santidad? Amando a Dios, rezando, viviendo los sacramentos y ahí conociendo la voluntad de Dios en nuestra vida. En que Dios también, porque nos ama y nos quiere proteger de las acechanzas del enemigo, Él quiere también mostrarnos y también advertirnos, ¿ya? De cuando algo no es la voluntad de Dios. Y por eso tenemos que pedirle a Dios, tenemos que ser hombres y mujeres de oración que realmente anhelamos amar a Dios, conocer a Dios y glorificar a Dios en nuestras vidas. Y decirle, yo le digo al Señor, Jesús mío, yo soy tan poca cosa, y eso no lo digo con desmedro, no lo digo con autorrechazo para nada. Yo me siento muy amado, soy muy feliz. Pero yo le digo, Jesús, yo soy tan pequeño,
tan minúsculo, ¿ya? Por algo me autocalifico como el átomo de Dios, ¿ya? Y si hubiera algo más pequeño, yo creo que me calificaría con eso, ¿ya? Señor, como soy el átomo de Dios, yo me puedo equivocar muy fácilmente. Y te pido, Señor, que tú me guíes, me ilumines en mi diario caminar, para poder realmente hacer lo que tú quieres con lo que tú me has dado. Y sobre todo, hacer el bien. Protégeme, Jesús, de tomar caminos, de tomar decisiones que me puedan alejar de tu voluntad. Años atrás, mi hermano y yo teníamos poco tiempo llegados al Perú. Conocimos a una persona, mi hermano lo conoció primero, y esta persona nos hizo una historia de que era subcontratista para el proyecto de Camisea. Los peruanos conocemos eso allá en el Cusco. No es cierto caso que nosotros le prestamos un dinero. Yo no les admito, les confieso que yo no llevé eso a la oración. Pero me acuerdo que no sentía paz, sentía como un peso en el corazón. Y ahora me doy cuenta, cuando vamos a hacer algo, tomamos una determinación y carecemos de paz, no tenemos paz, esa es una señal de Dios en que definitivamente nos está diciendo, no hagas eso, no hagas eso, no tomes esa determinación, no tomes ese camino. Más o menos al año, mi hermano y yo caímos en cuenta que esta persona no nos iba a pagar, que no tenía la menor intención de pagarnos y que nos había estafado. Entonces ahora todos tenemos que aprender cosas de la vida, no es que yo me aplauda por eso, me apena mucho haber sido estafado. Entonces ahora, con mayor razón, queridos hermanitos, con mayor razón, lo que hago yo, ya por necesidad, discierno y le pregunto a Dios, Señor mío, esto, aquello que está en mi camino, es tu voluntad de que yo tome esta determinación, esta decisión. Es tu voluntad, por ejemplo, cuando me invitan a un lugar para una charla, Señor mío, es tu voluntad que yo acepte esta invitación, que vaya o no. Y espero que el Señor me guíe. Porque a veces, por ejemplo, cuando me han invitado, por ejemplo, a ser director espiritual de una peregrinación, y que es algo bueno, es algo santo, bonito. Entonces yo he discernido, y a veces he discernido, y he sentido en mi corazón, no, que no lo acepte. Y el Señor generalmente me dice, porque tengo otros planes para ti. Lo que suele suceder es que después, conforme van pasando los días, Él me muestra otro camino. Me invitan, por ejemplo, a un lugar a dar unas charlas, a un congreso, etc. Me acuerdo que a veces Dios nos puede sorprender, en el sentido que puede ser que nos pide algo que a primera vista no nos llama la atención. Eso me pasó años atrás. Conocí a una familia en Arizona. En Estados Unidos se había dado una misión en una parroquia y los papás del esposo vivían en Kuwait. Y me acuerdo que él me preguntó, le encantó las charlas en la misión, y él me preguntó, padre, ¿usted estaría receptivo, abierto a ir a Kuwait si lo invitan? Yo respondí que sí, pero respondí que sí pensando de que sabía muy poco o nada de Kuwait. Y me acuerdo que yo pensé, bueno, total, si me invitan será unos días y después regreso a la comunidad.
Efectivamente, a los pocos días él se contactó con su papá y el papá tenía contactos allí en Kuwait, era amigo del arzobispo, ¿ya? Y el arzobispo me invitó a dar 3 semanas de retiros en Kuwait. Kuwait es un país mayoritariamente musulmán. Los católicos que viven allá son generalmente empleados de empresas petroleras o de otras empresas, no son nativos. Pero me acuerdo que yo pensaba, ay Señor, ¿en qué me has metido? ¿Por qué acepté esto? Y el Señor me tranquilizó. Esto fue creo que el día que salí de viaje, o la víspera de viajar, y me dijo, cuando tú termines tu misión allá, te darás cuenta por qué te mandé allá. Veo que le reclamé al Señor, le dije, pero Señor, ¿por qué no mandas a otra persona? Hay tantos sacerdotes en el mundo, ¿por qué no mandas a otra persona que viva más cerca? Y Jesús me respondió al corazón, es que no tengo a quién mandar. Cuando llegué a Kuwait, el Señor me fue abriendo los ojos y me di cuenta por qué me había mandado allá. Había mucha gente muy buena, por ejemplo, allá en la catedral, allá en Kuwait, las catedrales no son como una catedral, por ejemplo, en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, que parecen catedrales. No, allá, como es un país mayoritariamente mayoritariamente musulmán, pero es un país donde supuestamente hay libertad de culto, pero eso yo creo que es de la boca para afuera, porque donde vivíamos, y la catedral era donde vivía también el nuncio, y el arzobispo, era un edificio moderno, ¿ya? Y no tenía la pinta de ser un edificio religioso, como una catedral. Entonces me acuerdo que allá en Kuwait, en las misas, los católicos, la mayoría de ellos de la India, de la parte de la India que son católicos, ya eran sumamente practicantes, muy católicos. Por ejemplo, en una misa, me acuerdo, habían tranquilamente 12, 15 monaguillos, ¿ya? La mayoría de ellos realmente no hacían nada durante la misa, pero ellos con mucha felicidad, con mucho orgullo, con mucha alegría, entre comillas, servían en la Santa Misa. Y me acuerdo de que poco a poco fui conociendo a los feligreses y les daba charlas ahí, y también terminé dando charlas en 3 o 4 parroquias que también eran edificios, ya no parecían como iglesias. Pero Dios ahí me fue poniendo gente que gracias a las charlas que daba Jesús, despertaba en ellos la urgencia premiante, la necesidad premiante de confesarse. Entonces, conocí personas de buen corazón, pero por ignorancia no habían confesado pecados graves en su vida. Y Dios me mandó allá no solamente para dar charlas en 3 o 4 parroquias, pero también para ser anzuelo suyo, para llevarlos a la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Y realmente me acuerdo cuando terminó mi misión allá, que estuve 3 semanas, yo lloraba de felicidad, porque sabía que el Señor definitivamente había conquistado muchos corazones. Les había hablado con la verdad de la iglesia. Y estaban felices, sumamente felices. Me acuerdo que conocí a una profesora de inglés norteamericana allá, y le digo esto para glorificar a Dios. Me dijo, padre,
Yo hacía 20 años que vivo acá. Soy católica practicante. Y me dijo, padre, nunca he asistido a una misión como lo que el Señor ha dado a través suyo. Y les digo con el corazón en la mano, lo único que el Señor esperaba en persona era mi sí. Y a pesar de que, como le dije inicialmente, no me llamaba la atención ir a Kuwait, yo no hubiera optado por ir a Kuwait, fue la voluntad de Dios. Y el Señor compartió en mi corazón su gozo. Por eso nosotros, queridos hermanos, tenemos que pedirle a Dios que desarrolle en nosotros el don de discernimiento de espíritus, para poder realmente tomar siempre el sendero de la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que en nuestra vida le permitamos al Señor hacer el mayor bien en nuestras vidas y protegernos de errores que puede hacer que nos ocasionen espiritualmente mucho daño. De tomar decisiones equivocadas, que en lugar de acercarnos a la voluntad de Dios, nos alejan de su voluntad. Y qué horrible, a mí me da mucha pena, yo he conocido lamentablemente muchas mujeres que se han casado con hombres que efectivamente no fueron fuentes de felicidad para ellas, sino de mucho dolor e infelicidad. Dios no quiere eso para nosotros. Yo sé que todos somos humanos, todos tenemos defectos, todos cometemos errores, lo sé, ¿ya? Pero otra cosa es no tomar en cuenta la mano de Dios, el corazón de Dios, que realmente nos ama con locura y quiere, sobre todo y por encima de todo, nuestra felicidad. ¿Ya? Obviamente nuestra felicidad eventual termina con llegar al cielo. Obviamente el Señor lo que quiere que nosotros, cada uno de nosotros, todos nosotros, lleguemos al cielo. Pero hay caminos que nos conducen al cielo con mayor rapidez, que es el camino de la voluntad de Dios. Yo sé, hermanos, que en el purgatorio, las almas, ningún alma que esté en el purgatorio puede ser ni siquiera un Padre Nuestro, una Ave María, un amén, que le haga bien a su alma, que alivie su alma. ¿Ya? Por eso las almas del purgatorio dependen tanto de nuestras oraciones, de nuestras misas. Y estoy seguro que muchas personas, lamentablemente, pasan más tiempo en el purgatorio, por un purgatorio muy largo, porque tomaron decisiones, determinaciones, caminos que los alejaron de la voluntad de Dios, que los cegaron, que adormecieron sus conciencias, que le quitaron el gusto a lo sagrado, a lo divino. Eso nos puede pasar a todos. Yo, por ser sacerdote, no me excluyo de eso. Por eso es importantísimo y por eso oro tanto. No porque me crea un santo, al contrario. Justamente me creo en el buen sentido de la palabra, tan necesitado de la gracia de Dios, tan necesitado que el Señor me guíe. Porque humanamente hablando, soy muy torpe, y lo digo con mucha veracidad, sinceridad. Yo me puedo perder, yo me puedo equivocar, puedo tomar decisiones, caminos que no van en conformidad a la voluntad de Dios. Y una señal de que creo para la gloria y honra de Dios que estoy haciendo la voluntad de Dios, y es porque lo busco al Señor de todo corazón y busco que Él me guíe, y yo le digo al Señor repetidamente, sobre todo cuando digo la Santa Misa, sea cuando concelebro o cuando soy el celebrante de la Santa Misa y tengo a Jesús Eucaristía en la mano,
Le repito al Señor de todo corazón, Jesús, lo que único que anhelo es tu voluntad. Es lo que yo más anhelo en mi vida, es tu voluntad. Guíame, Señor. Guíame, Señor. Y si uno repite eso, ilumíname, Señor, como una ejaculatoria. Señor, te necesito. Ilumíname, Señor. Solamente quiero tu voluntad. Y lo repetimos como una ejaculatoria. Tengamos la certeza que, y realmente, o sea, no solamente se trata de repetir algo con los labios, pero que nuestro corazón también anhela, desea lo que uno está repitiendo verbalmente, y hay una unión entre lo que estamos diciendo y lo que anhelamos en nuestro corazón. El Señor nos va a guiar, el Señor nos va a proteger de tomar caminos que se oponen a su voluntad. El Señor nos va a proteger en este caso que aún no lo estafen. El Señor no quiere que perdamos el tiempo en esta vida. El Señor quiere, por encima de todos, mis queridos hermanos, que cumplamos a cabalidad su voluntad. Y por eso tenemos que pedirle a Dios, Señor mío, despierta en mí un anhelo, un deseo profundísimo, una sed de amarte, de conocerte y de hacer tu voluntad, de hacer el bien, de hacer el bien. Si nosotros con el corazón, con nuestra voluntad, es lo que nuestras palabras van acompañadas de un anhelo mayor de hacer la voluntad de Dios y de rechazar aquello que nos separa de Dios, que nos separa de su voluntad, les aseguro, hermanitos, y hacemos su voluntad y cumplimos lo que Él pone en nuestro corazón, vamos a crecer en santidad. Se va a ir aminorando, decreciendo nuestro tiempo en el purgatorio. Y eso es lo más importante. Es lo más importante, hermanos, en esta vida. Amar a Dios, conocer a Dios, si es posible, en el frente al Santísimo, y unir nuestro corazón, nuestra voluntad a la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Entonces ahí Él desarrolla en nosotros una sensibilidad a su voluntad, a su voz interior en nosotros. Cuando Dios me pone en el corazón su deseo, su anhelo de que ayudemos a alguien como comunidad, lo pone muy fuertemente en mi corazón. Son generalmente cosas que yo humanamente no escogería. Hoy día el Señor me dijo que le ayudara a alguien. Y le dije, mira, fulano de tal es una persona que apoya a nuestra comunidad, me refiero como psicólogo. Le dije, mira, el Señor me está diciendo esto en tu vida. Ta. Y él se puso, se emocionó, me dijo, padre, es increíble que usted me esté diciendo estas cosas. Nunca le he hablado yo de esto. Nunca se lo he mencionado. Yo me reí y le dije, pero el Señor sí me lo dijo. El Señor se adelantó. Y todo tiene como fin hacer la voluntad de Dios. Ese es el fin. Esa debe ser nuestra meta final. Glorificar a Dios en nuestras vidas. Hacer su voluntad. Su voluntad. Porque muchas veces las cosas que nuestros antojos, nuestros deseos, muchas veces, y les repito como dije inicialmente, si bien no puede hacer que no sea algo malo, puede hacer que no sea lo que más va a glorificar a Dios en nuestras vidas. Y por eso tenemos que pedirle a Dios esa sensibilidad, que Él desarrolle en nosotros, esa sensibilidad en nuestro corazón, para poder discernir su voluntad. Y también, Señor mío, despierta en mí esa sed, esa hambre de cumplir tu voluntad, de serte fiel, hasta lo más pequeño. Porque Dios nos va a juzgar
de acuerdo al bien que hemos hecho en nuestra vida, con lo que Él nos dio. Que no nos quepa la menor duda, queridos hermanos. Estamos acá en el cielo, acá en la tierra, para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Fuimos creados para el cielo. Este tiempo que tenemos acá en la tierra es como cuando uno va a tomar un vuelo, un avión, y está en la sala de espera, ya, ahí esperando tomar ese vuelo. En comparación a la eternidad, nuestra estadía acá en la tierra es eso. Estamos en espera, para prepararnos para el viaje más importante de nuestra vida, que es llegar al cielo. Vamos ahora a terminar esta charla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre con ustedes. Amén. Que Dios los bendiga y muy buenas noches. Y tengan la certeza que diariamente oro por todos ustedes que me escuchan, que escuchan al Señor en estas charlas. Los oro por ustedes en la misa, la Santa Misa. Humildemente también me encomiendo a sus oraciones. Muy buenas noches.